Son las 9 de la mañana con 9 minutos, ya de regreso después de ese comienzo musical en Enlace USACH y preparados como ya les decíamos en orden de poder empezar a conversar con quienes nos acompañan en el panel del día de hoy. Ya estuvimos esbozando un poco los temas que vamos a estar abordando. Por lo pronto vamos a saludar a la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Siempre un gusto poder estar aquí debatiendo de algunos temas y poder poner también en la mesa temas de interés tal y como lo decía al principio. Así que un gusto poder estar con ustedes. No, gracias a ti por estar acá, lo mismo que a la socia y directora de comunicaciones de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka, Macarena Cox. ¿Cómo estás, Macarena? También muy buenos días y gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Bien, oye, con harto interés de poder ir entrando en las distintas temáticas que tenemos propuestas para el día de hoy y particularmente empezar con estas conversaciones que se han ido dando al alero de la conformación de las listas para las municipales y las elecciones de gobiernos regionales, donde quienes obviamente han tenido y tienen un rol importante en cada una de las coaliciones, ya sea oficialismo como también oposición. Se trata de la expresidenta Michelle Bachelet y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, no pasan desapercibidas. Frente a ello, tuvimos el día de ayer un desayuno que se desarrolló al alero del oficialismo con la presencia de la ex mandataria, donde efectivamente se estuvieron tratando muchos temas importantes en esa línea. La ex mandataria en esta cita con los partidos del oficialismo ofreció un programa para la carrera municipal, insistió en que no es candidata ya que ha salido tanto en las encuestas por aquí y por allá, pero también al alero de este almuerzo que fue organizado por Horizonte Ciudadano, Bachelet hizo presente ante los timoneles de los partidos del oficialismo que está preocupada por el avance de la ultraderecha a nivel global y que ellos tienen la tarea de enfrentarla y para eso es clave, dijo, actuar en unidad y en desafíos como las elecciones que se avecinan es fundamental tener aquello. Eso es lo que fue la jornada del día de ayer con este desayuno. Pero además, este almuerzo, pero además Matei también está en la línea de poder ir generando también instancias con los partidos de la oposición y se espera que lidere un encuentro con parlamentarios de Renovación Nacional. Es como se ha estado dando entonces esta dinámica con quienes sin duda son lideresas importantes en cada uno de los sectores. Quiero entrar en esta temática a la hora de ir pensando también cuánto pueden ir influyendo estos liderazgos, no solamente en la generación de acuerdos para llegar finalmente a la papeleta que se va a presentar en cada uno de los territorios, sino que además en la importancia que tiene a la hora de ir generando también caminos, alternativas, estrategias. Denise, parto contigo para que empecemos a conversar. Sí, mira, es sumamente importante lo que tú dices. Tanto la izquierda como la derecha han venido con partidos políticos fragmentados, ¿cierto? Con divisiones dentro de las coaliciones. Y vemos que se trata de unir frente a figuras sumamente importantes de ambos bloques. Tanto por la parte de esta centroizquierda, con Michelle Bachelet, y lo que podríamos denominar centro-derecha y derecha con Evelyn Matei. Es importante que se hagan estas reuniones, que se puedan llegar a acuerdos claves y que se puedan olvidar la diferencia. Hemos visto que han aparecido ciertas figuras, ¿cierto? Sobre todo de la extrema derecha. Ya ni siquiera es una derecha, ya estamos considerando mucho más allá, incluso a veces de republicanos, como figuras presidenciales. Sabemos que en nuestra historia en Chile, las municipales siempre dejan mucho que ver qué va a pasar un poco más allá de las presidenciales. Entonces, no es algo de esperarse que después de una división tan importante como han tenido estos bloques, traten de unirse para poder ver algo más allá. Yo te pongo en particular el Partido de la Gente. Nosotros vamos a ir en pacto con Independiente. Ayer fuimos a las dependencias de Cervela a poder realizar ese pacto. Creemos que ese es el camino, poder brindarle la oportunidad a los independientes, ir mucho más allá de solamente dos bloques. Pero también somos conscientes de que el día de mañana vamos a tener que dar un apoyo, como pasó en las presidenciales anteriores probablemente, y no dejar que un extremo pueda llegar al gobierno, tal y como ha pasado en lo que hemos visto, por ejemplo, en Europa, ¿cierto? Y no dejar que, en este caso, la extrema derecha pueda llegar al gobierno.
Macarena, también apreciaciones preliminares, también a propósito de lo que ha estado señalando Denise, en torno a cómo lo están observando también desde el propio partido de la gente, las dinámicas que se han estado dando en cada uno de estos sectores y particularmente la relevancia que pueden tener también los puntos de vista de quienes, sin ir más lejos, estuvieron en la papeleta presidencial en el año 2013, llegaron a segunda vuelta ambas figuras de la política chilena. Te dejo ahí la palabra también para que entremos a conversar de aquello. Sí, bueno, esta reciente participación de ambas figuras yo creo que revela mucho más de lo que se aparenta a primera vista. Como unión con los partidos cada uno por su sector, en un principio podría parecer un gesto de una estrategia electoral, pero en realidad pone de manifiesto una profunda crisis de liderazgo tanto en la izquierda como en la derecha chilena. Porque por un lado, el hecho de que Michelle Bachelet, a pesar de haber repetido en múltiples ocasiones que no quiere regresar a la política activa, que se vea obligada a involucrarse tan directamente indica que hay una clara falta de liderazgos emergentes en su sector. Y la izquierda ha fallado en encontrar figuras nuevas y fuertes que puedan asumir este liderazgo, lo que está evidenciando, lo que queda evidenciado por la necesidad de recurrir obviamente a estas figuras que son del pasado y obviamente que lo hemos visto durante todo el recorrido de este actual gobierno, que han tenido que recurrir constantemente a las figuras de la ex concertación de la nueva mayoría. Y esta falta de un nuevo liderazgo que sea carismático, como lo ha demostrado Bachelet, que sea efectivo dentro también de la misma izquierda, que sea capaz de aunar los distintos sectores, es visto como un fracaso bien significativo. Y la situación actual donde Bachelet obviamente debe volver a regresar, porque recordemos que en una oportunidad anterior esta misma situación se repitió, vuelve a regresar para poner orden, demuestra que hay una incapacidad de toda la coalición para renovar toda su dirigencia y adaptarse obviamente a los nuevos desafíos políticos que nos ha puesto desde el Frente Amplio hasta la aparición de estos sectores más extremos que intentan obviamente gobernar en algún minuto el país. Y esto es particularmente evidente cuando uno ve toda esta compleja negociación que se ha llevado en los candidatos a gobernadores, que es un proceso que, claro, que ha dejado un poco la escoba en la izquierda en términos como de organización. Y obviamente, nuevamente, en términos de liderazgo. Y también es importante mencionar las diferencias que hay entre las facciones internas del gobierno, especialmente entre el socialismo democrático y el Partido Comunista. Todas estas divisiones durante las negociaciones se han ido agudizando, particularmente, por ejemplo, con incidentes como el de Juan Andrés Lagos y todas las controversias que han habido en este camino. Y todas estas tensiones terminan reflejando que hay una fragmentación adentro y que se hace mucho más evidente, obviamente, cuando uno tiene que recurrir a figuras que lleguen a poner orden y lleguen a cuestionar la coalición. Sí. Y esta intervención, obviamente, de Bachelet lo que busca es organizar, fortalecer, pero también mediar y resolver las disputas internas que se han ido generando, obviamente ya demostrando la influencia que tiene, la relevancia que continúa en el escenario político. Sí. Bueno, pero en el caso de la derecha no... Sí, no, y la lectura también respecto a Matei, porque ahí también Denise daba cuenta de las dificultades que a su vez en la oposición se están encontrando a la hora de ir definiendo equilibrio a propósito de ciertas posiciones que han tomado sectores que incluso van más allá del mundo republicano. Sí, es que yo creo que el escenario de la derecha es bien similar porque las diferencias que hay hoy día entre republicanos y Chile Vamos han generado tensiones que son bien significativas también en las negociaciones y también se reflejan conflictos internos que se mantienen. Entonces, bueno, esto obviamente ha obligado que se involucre aún mayormente Evelyn Matei en la reorganización de todo este sector, porque también recordemos que con la salida del presidente Piñera de la escena política, claro, la derecha también se enfrenta a un vacío de liderazgo que es bien significativo y que Matei debe intentar llenar. Entonces, la necesidad obviamente de involucrarse profundamente en las negociaciones municipales refleja también esta falta de una figura central que pueda unificar al sector y obviamente dirigir las estrategias electorales de una manera más efectiva. Y el hecho obviamente de que Matei tiene aspiraciones presidenciales, obviamente la obliga también a enfocarse intensamente en las elecciones municipales, porque obviamente existe una importancia como elección previa a la presidencial. Y esto obviamente también demuestra la preocupación que debe tener Matei de mantener la unidad del bloque para fortalecer obviamente su candidatura y preparar el terreno para su eventual elección. Exacto, una carrera además de largo aliento. Recordemos que queda bastante todavía para... ¿Qué pasa? ¿Algo más quería agregar, Maca?
Sí, porque también me acordé que Matei estuvo ahora apoyando figuras como Cristiana Araya del Partido Republicano. Entonces, claro, Sí, todo esto en el fondo como que claro. evidencia este intento de mostrar este intento de cohesión, de fortalecer una base de apoyo que finalmente le dé el respaldo en la Claro, presidencial. sí, y con los costos que eventualmente se pueda tener. Denise, vuelvo Exacto. contigo, no solamente para ir abordando algunas de las reflexiones que nos traía Macarena, sino que además también verlas desde el prisma del Partido de la Gente y también de tu sector, Denise, porque de alguna manera, observando la necesidad que tal vez muchos podrían interpretar de tener presente a estas figuras que tienen relevancia, que tienen peso específico en cada uno de los sectores, pero también en la política nacional, ¿cómo también lo van ustedes observando como también alternativas para ir enfrentando los próximos escenarios? Tú también ya ahí estabas proyectando un poquito lo que se podría venir en la presidencial. ¿Cómo lo ves tú también? Mira, acá hay algo importante y quiero rescatar algo que dijo Macarena. Tanto la izquierda como la derecha tienen quiebres, ¿sí? Y eso es fundamental para entender el contexto político que nos encontramos. Pero yo discrepo en algo. No creo que sea solamente falta de liderazgo, si también hay una crisis sumamente grande en que no existe una diferenciación entre un proyecto político y otro, tanto en la izquierda como en la derecha. Es difícil para la ciudadanía poder entender cuál es la diferencia hoy en día entre, por ejemplo, incluso a veces entre la DC y Evópoli, o entre PPD y Evópoli. RN a veces piensa muy parecido a un socialista y vemos que no hay antes eran como límites muy bien establecido. Hoy en día tenemos una crisis de proyectos políticos sumamente grande, en donde no hay una diferenciación, y eso la ciudadanía igual lo nota y piensa, ok, todos son iguales, ok, no son distintos, no se diferencian de muchas cosas. Y creo que recordar un poco las figuras tanto de Michelle Bachelet como de Evelyn Matei tratan de hacer una diferenciación, de decir, ok, no somos iguales. Eh, pero vemos también una derecha súper perdida, en donde no sabe cuáles son los límites. Antes veíamos que era sumamente claro que tenían un límite desde Bópoli hasta la UDI. Hoy en día eso tranza hasta republicanos, cuando antes no era así. Vemos a un centro sumamente perdido y con amarillo y demócratas tratando de unirse para poder el día de mañana también subsistir, y vemos que los partidos políticos ya dejan de transmitir proyectos políticos, sino que es solamente mera supervivencia electoral. Ver cuánta cantidad de votos necesito para el día de mañana sacar a mis candidatos y poder seguir subsistiendo como partido político. Y es sumamente grave esa situación, porque al final nos estamos centrando en una supervivencia y no en qué le vamos a entregar a la ciudadanía, cuáles son las soluciones que yo entrego. Porque puedo tener muchas propuestas o muchos enunciados, como me gusta decirlo, que son muy buenas cuñas para poder proponer quizás algunas cosas, pero no son soluciones reales. No tengo un fondo. ¿Cuál va a ser mi proyecto una vez que yo, por ejemplo, sea una persona electa? Y siento que todos los partidos políticos tenemos que ir centrándonos en eso. ¿Cuáles son las reales propuestas? ¿Cuáles son los cambios que nos van a hacer diferenciar uno del otro? Entonces, podemos ir viendo que tenemos una crisis tanto en la izquierda como en la derecha y en general en el sistema político que no marca límites. Siento que ahí, tanto el Partido de la Gente como los otros partidos de centro, tenemos una oportunidad de poder dar soluciones más que seguir nombrando las problemáticas. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros quisimos abrirle las puertas a los independientes porque creemos que ese es el camino, desde el centro poder ir liderando hacia el día de mañana. No digo que las próximas presidenciales, lo veo muy difícil, pero sí estar pavimentando el camino para poder dar una tercera vía y una tercera alternativa. Macarena, entremos en el tema de los proyectos políticos, que de una u otra forma ha quedado de manifiesto en la intervención de Denise, que en definitiva los esfuerzos por tener presentes estas figuras políticas también irían muy de la mano con proyectos políticos que tampoco están llegando a los territorios, no están llegando al electorado y no están generando tampoco el entusiasmo esperado. ¿Cómo ves también ese tipo de análisis que ha estado en más de una oportunidad también a la hora de ir pensando
pensando en las características de los cambios en el sistema político que estamos pensando, donde efectivamente hay quienes piensan habría que fortalecer también el tema de los principios, los idearios de los partidos. En fin, me quedo contigo para ir viendo también ese factor. Sí, yo creo que también tiene que ver esta no diferencia que dice Daniela, yo creo que tiene que ver también con figuras mayoritariamente más del centro, que tienen la capacidad de abordar la política desde las políticas públicas y las políticas de Estado. Al final todos quieren llegar a un objetivo, pero los caminos son distintos y es ahí donde comienza la negociación política. Pero cuando tenemos extremos como Apruebo Dignidad o recordemos que buscaba en un inicio borrar con un camino largo de trabajo democrático de estos 30 años, o tenemos a republicanos que también tienen en el fondo propuestas que son mucho más disruptivas, por decirlo de alguna forma, se notan estas diferencias extremas y en los que se ubican mayoritariamente en el centro, la centro derecha, la centro izquierda o la izquierda más cercana, por ejemplo, el PPD, tienden a verse en el fondo como más cercanos, ¿ya? Y yo creo que acá el Partido de la Gente tiene una oportunidad que siento que no se ha aprovechado durante la gestión parlamentaria, pero que sí se podría fortalecer ahora durante las elecciones, porque si uno ve la discusión que hay en el Congreso, cuando uno ve los proyectos de ley que se están discutiendo, uno sigue sintiendo desde afuera que existe mucha desconexión con la ciudadanía. Hoy día los principales problemas de las personas es que, por ejemplo, les van a subir las cuentas de la luz, y hoy día ya sabemos que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes. Ok, van a haber soluciones parche para ciertos sectores de la población, pero la clase media nuevamente queda en el camino y está botada. Entonces, hay partidos acá, como el Partido de la Gente, que tienen la oportunidad de empezar a posicionarse con temas que son de sentido ciudadano, que viene a reflejar finalmente cuáles son los dolores ciudadanos y que hoy día, por diversos motivos, no están incluidos en la discusión diaria. Y bueno, obviamente también en esta misma alianza que se está generando con Bachelet, Bachelet con su sector y Matei con el otro, obviamente que van a haber cuestionamientos, pero en el fondo lo que se necesita obviamente es terminar superando las diferencias ideológicas profundas que existen en cada uno de los sectores. Ya vemos obviamente todos los problemas que hay, sobre todo al interior del oficialismo, que tienen sectores bastante más extremos dentro de uno, pensando en la Apruebo Dignidad, pensando en el socialismo democrático, pero que si logran avanzar con esas diferencias podrían funcionar de manera efectiva, al menos pensando en una estrategia municipal, no pensando en la ciudadanía y los proyectos políticos que ellos quieren entregar, sino en posicionar a sus propios candidatos. Y bueno, obviamente que la opinión pública sigue dividida en cuanto a la eficacia que van a tener estas figuras políticas para abordar problemas actuales del país, por ejemplo, en temas de seguridad y cohesión social. Yo creo que es tremendamente difícil, por ejemplo, para hoy día el oficialismo o la misma Bachelet hablar de una agenda de educación, que ya vemos cómo se ha ido derrumbando la reforma educacional de Bachelet, o por ejemplo, en temas de seguridad, cuando vemos un poco las cosas que tenemos con los temas migratorios, como el alza de homicidios, cómo se tienen que ir haciendo dobles lecturas de las cifras para que en el fondo no se vea como que hay un descontrol interno, etcétera. Entonces, nada, yo creo que tanto lo de Bachelet y lo de Matei obviamente va a representar un intento más audaz para ordenar, obviamente, y fortalecer las distintas coaliciones políticas, pero hay que seguir observando de cerca cómo evoluciona todo esto y seguir también, y ver también si logran cumplir con las expectativas tanto de quienes los siguen, de sus dirigentes, como también del electorado general. En estos minutos para ir cerrando este tema, les dejo ahí el tiempo para ir cerrando ideas. Denise, me quedo contigo. Ahí Macarena también hizo un guiño al Partido de la Gente en torno a lo que son las oportunidades que se pueden ir abriendo, a propósito de esa reflexión tuya en torno a lo que pasa con los proyectos políticos. Como también observas cada uno de esos puntos que planteó recién Macarena y obviamente el poder hacerlos efectivos no solamente con motivo de estas elecciones. Ahí Macarena también daba cuenta de las dinámicas que se han dado en el Parlamento, que se han dado en temas sensibles para la ciudadanía y donde efectivamente es importante ir viendo qué posición se toma. Sí, concuerdo enormemente. Nosotros como partido estamos en una reestructuración interna sumamente importante. Hemos asumido como nueva directiva nacional hace 2 meses aprox, con muchos desafíos. Plena campaña municipal, ¿cierto? Se viene una elección tremenda por delante, y aún así sentimos de que para poder ofrecer
las soluciones a la ciudadanía y poder representar esta clase media y clase media emergente, ¿cierto? Primero teníamos que llegar a un orden interno, poder estructurarnos bien para poder ofrecer soluciones claras y poder también mostrar cuáles son las reales necesidades de la gente. Tal y como decía Macarena, hoy en día las personas no están preocupadas más de lo que se viene en las presidenciales, están preocupadas de el alza de la luz, de cómo llegar a fin de mes, ¿cierto? De qué está pasando, por ejemplo, con los temas de infraestructura, cuando se inundan las calles y no tengo cómo llegar al trabajo, o que le ha pasado a mucha gente que en estas inundaciones han perdido sus casas, han perdido todo. Entonces, esas son las preocupaciones reales de la persona de pie, de esta clase media emergente, que normalmente no son las personas que reciben los beneficios del Estado tampoco, y que se ven muy afectadas por las situaciones y los contextos que nos encontramos. Sin embargo, tenemos que también tener una responsabilidad política enorme de no solo prometer, que creo que ha sido el gran error que han cometido en la política tradicional, en estas elecciones municipales, tratar de ir siempre con las soluciones realistas. Nos hemos caracterizado con el poder conversar con las personas y decirle, ok, hay miles de necesidades, pero no podemos cumplirlas todas. Enfoquémonos en las que son prioritarias, porque si nosotros en estos momentos tenemos algo tan sencillo como la seguridad y una buena gestión, vamos a poder lograr muchas cosas. Entonces, es una gran oportunidad y estamos trabajando día a día para que sea así también y poder aprovecharla. Macarena, también para cerrar ideas. No, yo creo que aquí lo importante es seguir observando cómo se va moviendo todo este escenario electoral. Obviamente tratar de no de caer obviamente en estas promesas que tienden obviamente a aparecer en épocas de campaña. También obviamente hay que estar atentos a todas las inconsecuencias que se van generando en los discursos, que lo hemos visto bastante en el oficialismo. Y nada, seguir viendo cómo se va desarrollando todo este relato en ambos sectores. Yo creo que ambos están en la búsqueda de un relato más efectivo. La oposición acá tiene una ventaja mayoritaria, por supuesto, por temas de gestión, por temas de cómo se ha avanzado en temas de seguridad, etcétera. Pero el oficialismo tiene un trabajo importante que hacer, sobre todo desde las internas, y bueno, hay que ver cómo se van obviamente posicionando también estos nuevos liderazgos intermedios que pueden darle alternativas a la ciudadanía, evitando, por cierto, que los extremos vuelvan a tomar el país, porque ya hemos visto los resultados con este gobierno precisamente. 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos ya de regreso con ustedes acá en Enlace USACH. Les recordamos que en nuestro panel del día de hoy nos acompaña Macarena Cox, socia y directora de comunicaciones de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka, y también nos acompaña la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán. Cambiamos de tema y ya lo estábamos adelantando. Es un poco para entrar en las dificultades que ha existido para sacar adelante el proyecto, que tiene aparejados varios elementos. Por un lado, la elección en 2 días, también lo que tiene que ver con la sanción respecto al voto obligatorio. Recordemos que en una primera instancia este proyecto de ley en el primer trámite había salido sin sanción, lo que transformaba la elección con voto obligatorio en virtual voto voluntario. Y esto ha tenido también sus dificultades por lo que tiene que ver con el voto de extranjeros avecindados en el país. Haciendo un poquito de historia reciente, por decirlo de alguna manera, hubo ahí una polémica con el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, particularmente con el tema del proyecto, cuando al momento de llegar tarde además a una de las votaciones, ya se había definido que esta elección iba a haber multa para las y los electores, lo que ampliaba obviamente el rango de personas que iban a estar expuestas a esta sanción, entre ellas extranjeros que llevaban más de 5 años en el país. En su momento Elizalde dijo que la idea era enmendar eso y dejar la palabra ciudadanos. Ahí está la discusión, ciudadanos versus electores, en lo que tiene que ver con este proyecto de ley, y ahí es donde se ha estado entrampando y ha traído consigo también el rechazo de sectores del oficialismo. Frente a ello, hay parlamentarios que han tratado de salir al paso de aquello y
particularmente los diputados Daniel Manucheri, Daniela Chicardini y Daniel Melo presentaron un proyecto de ley para suprimir el derecho al voto a los extranjeros avecindados en Chile en elecciones parlamentarias y presidenciales y regionales, solamente limitarlas a alcaldes y concejales. Me quiero quedar con estos datos, esta información, cada uno de estos antecedentes para ver cómo se va destrabando esto, y me da la impresión de que esta palabra clave de la que hemos estado hablando, ciudadanos electores, está dando más dolores de cabeza de los que se habría esperado. Macarena, entro contigo ahora para poder entrar en esta temática que además es importante tratar de sacar lo antes posible esta legislación, porque independiente de que tengamos la elección en octubre, lo fundamental es tratar de definir todo rápido, ¿no? Sí, bueno, retomando un poco lo que habíamos conversado anteriormente cuando yo les decía que había que estar atentos a las inconsecuencias que se iban presentando de cara a las elecciones, acá hay un tema que va netamente ligado, pero también esta discusión también refleja la desconexión que hay con la ciudadanía, porque todo el mundo está hablando de la elección de los 2 días y el debate en torno a las votaciones de los inmigrantes, pero nadie, por ejemplo, está hablando de la pérdida de los aprendizajes o las dificultades que se van a generar en las pymes por tener, obviamente, el comercio cerrado. Pero bueno, volviendo por ejemplo... Al entuerto propiamente tal. Claro, se mezclan acá muchos temas, pero por ejemplo, este proyecto que presentó la diputada Ciccardini, que busca suprimir el derecho a voto de los extranjeros residentes en Chile, es una señal bien preocupante del rumbo que están tomando nuestras políticas públicas, porque vivimos en un país donde el debate sobre los derechos de los inmigrantes ha sido bien intenso y ha sido tremendamente divisivo. Entonces, esta propuesta, que en lugar de contribuir a una discusión que sea constructiva, parece como seguir profundizando esta brecha y generando mayor desconfianza y resentimiento entre los distintos sectores políticos, porque es bien paradójico como mientras el gobierno, por un lado, parece llenar de protección y de derechos a los inmigrantes ilegales, incluso por encima, en algunos casos, de los propios ciudadanos chilenos, por este otro lado se le intenta quitar derechos democráticos a aquellos extranjeros que sí se regularizaron, que residen legalmente en nuestro país y que pagan impuestos. Entonces, recordemos que por una parte el oficialismo ya muestra obviamente una preocupante tendencia al no querer expulsar a estos inmigrantes irregulares, sino que buscan regularizarlos, pero a los que ya están regularizados, obviamente los priva de estos derechos. Entonces, desde el punto de vista ético, a mí me resulta bien incoherente este proyecto. Estas personas, obviamente, tenemos que recordar que han decidido integrarse en nuestra sociedad, porque la diputada decía que no, que en el fondo el voto tenía que ser para quienes demuestran como una mayor conexión con el país, pero, o sea, en el fondo cuando tú estás regularizando tu situación migratoria, tú estás mostrando un interés en la sociedad. Ellos están siguiendo las normas, contribuyendo en el desarrollo, entonces privarles el derecho a participar en estas decisiones que afectan también su vida cotidiana, yo considero que es un acto de exclusión y de discriminación que no se debería permitir. Y por otro lado, tenemos este caso reciente del ministro Elizalde en la comisión mixta que buscaba eximir a los extranjeros de las multas. Claro. Y esto, en mi juicio, no es más que otro ejemplo, perdonen que lo diga así, pero de manipulación política, porque al final, bajo el pretexto de un tecnicismo legal, lo que realmente se busca es reducir la participación electoral de ciertos grupos, moldeándose obviamente el electorado a conveniencia del oficialismo, porque recordemos que el voto venezolano, que es el que más se está cuestionando en este minuto, obviamente es más cercano a la derecha que a la izquierda por las circunstancias propias de su país, las razones, ¿cierto?, por las que llegaron a nuestro país. Entonces, después tenemos al presidente Boric con su veto para que el voto sea obligatorio para los chilenos y voluntario para los extranjeros. Intenta proyectar obviamente una imagen de equilibrio, de negociación para buscar un término medio, pero lo que está haciendo no es más que una jugada estratégica para consolidar obviamente su base política, porque recordemos que fue el oficialismo el que inicialmente propuso elección de 2 días con voto voluntario para todos. Entonces, claro, extreman la discusión para después negociar un término medio que en realidad está ajustado y a la medida de ellos. Y me pasa que este tipo de maniobras que al final están disfrazadas de buena voluntad, de negociación, no hacen más que deteriorar la confianza en nuestras instituciones y al final en todo el sistema democrático en su conjunto. Y además tenemos, por ejemplo, las declaraciones del diputado Gonzalo Inter del Frente Amplio, que no sé si ameritan mucha reflexión, porque eso sí yo creo que ya es un claro ejemplo de la hipocresía política que permea nuestro sistema, porque Inter argumenta que la medida del voto obligatorio busca castigar a los pobres por no participar,
Pero hace no mucho tiempo el mismo Frente Amplio defendía con bastante vehemencia el voto obligatorio como un mecanismo para garantizar una democracia más inclusiva, más representativa. Entonces, no se entiende bien qué ha cambiado desde ese entonces hasta la fecha. Y al final lo que parecía ser es que tiene que ver con conveniencia política. Entonces, es bien alarmante observar cómo todas estas posturas pueden cambiar drásticamente en función de los resultados electorales. El Frente Amplio, que sufrió una derrota bien significativa en el plebiscito por la nueva constitución, obviamente ahora teme la participación ciudadana que antes tanto promovía. Pues entonces este viraje no es más que un reflejo, al parecer, que podría estar cayendo en el oportunismo político y que antepone al final intereses que son más bien partidistas por sobre los intereses democráticos que deberían terminar guiando la acción de este gobierno. Sí. Denise, ahora me quedo contigo también para conocer no solamente tu apreciación respecto a lo que ha estado ocurriendo en torno a la discusión particularmente del derecho a voto de extranjeros avecindados, no solamente a propósito de este proyecto, sino que además lo que está detrás, que comentábamos además con Macarena y que ha estado presente en la discusión en torno al paquete de proyectos o de medidas en torno a la elección de octubre, pero además las lecturas que también se han hecho, lo hemos estado comentando también en otros días durante el panel que tenemos acá en el programa, esa interpretación que se hace de poder limitar la participación de extranjeros que eventualmente podrían tener un efecto en la elección finalmente en desmedro del oficialismo. ¿Cómo lo observas tú particularmente? Mira, si uno se detiene a poder ver ve las características cierto de lo que están buscando de limitar el derecho a voto, a primera instancia podríamos muchas personas estar de acuerdo, ¿cierto? Y decir, sí, tiene razón, incluso podría ser algo bastante bueno de poder indicar que sean personas ciudadanas. Pero ahí comparto un poco con Macarena en el sentido de que si uno va mucho más al fondo de la discusión, pareciera ser algo netamente por un cálculo electoral político y no por las necesidades de las personas. Y eso es preocupante cuando la discusión pública se va nuevamente a cuál es el beneficio político que tiene un sector o partidos políticos, más allá de qué es lo que va a beneficiar a la ciudadanía. Y lo veíamos, por ejemplo, en la elección de 2 días, yo comparto plenamente ahí con Macarena, en el sentido de que es algo que va a afectar directamente a las pymes, mucho más allá que a las grandes empresas. Y es ahí donde tenemos que ir viendo qué va a beneficiar y va a ser mucho más práctico y beneficioso para la gente. Que es algo que nos ha costado un poquitito entender dentro de las políticas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al final? Buscamos participación de los extranjeros en el voto, buscamos que, en realidad, aquí voy a ser más tajante, ya no es un tema de que los extranjeros avecindados tengan o no tengan la opción, es una realidad. Ellos ya están acá. Y cuando no tomamos las cosas con la realidad y lo vemos casi como una burbuja, y yo a veces siento que en el Parlamento están en una burbuja, que no salen de ahí, no pueden ver 100% la realidad, tenemos estas cosas que tratamos de buscar una conveniencia que es difícil de mantener. Y lamentablemente el tema de buscar limitar el derecho a voto del extranjero avecindado es algo que no está pegado a la realidad. Podríamos decir todos de acuerdo, sí, que sean solamente ciudadanos chilenos. Hay quizás muchas propuestas que podríamos entregar el por qué cierto debiese ser así, pero no está acorde a la realidad de hoy en día. Tenemos extranjeros avecindados independientes, ya sean, como lo nombró Macarena, venezolanos, tenemos personas peruanas, ¿cierto? Colombianos en Chile, que son como los tres que son más personas, ¿cierto? ¿No? Sí, pero siento que muchas veces esta discusión vuelve solamente a lo electoral y no a la realidad, y no a brindar una solución real. Entonces, para cálculo electoral ya hemos tenido mucho en la historia de Chile y siento que nos ha fallado más de lo que nos ha beneficiado y tenemos que ir cambiando un poco la forma de hacer política. Y ahí soy bastante crítica en ese sentido.
O sea, busquemos realmente las soluciones y de las cosas que les preocupa a la gente. Hoy en día la gente no está preocupada y aparte confunden a la ciudadanía. Yo estaba conversando con unos vecinos y no sabían si el voto era voluntario o era obligatorio, porque decían que si no va a haber multa, por ejemplo, ¿para qué ir a votar? Entonces, todas esas cosas afectan a la democracia interna de nuestro país, afectan a la desinformación y ahí en donde los políticos en general, y me incluyo, tenemos una responsabilidad de estar a la altura de la ciudadanía. Quiero ir entrando en dos puntos. No quiero que pase lo que decía Denis respecto a la capacidad de poder informar y dejar claras las reglas del juego a la ciudadanía, que eso de repente también ha estado presente en otras discusiones donde, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, ha habido cierta crítica en la forma en que se comunica. No quiero dejar de lado eso, ojalá también podamos comentarlo, Macarena, en tu próxima intervención. Pero lo otro es que también esta discusión denota que no hemos quedado en el tiempo en ciertas discusiones. La norma a la que estamos aludiendo de los extranjeros hacindados y que puedan ejercer derecho a votación data de la década de los 80. En una realidad de migración en nuestro país completamente distinta a la que estamos viviendo actualmente. Y ahí nos encontramos con que nuevamente nos estamos quedando atrás en nuestra legislación, no la estamos modernizando a tiempo y obviamente aquí es donde también nos hace falta tal vez entrar en una reforma constitucional pensada, legislada y aprobada con bastante discusión, con bastante seriedad. Esos dos temas quiero ahí también abordarlos, Macarena, para que aprovechemos también estos últimos minutos que nos quedan. Sí, de hecho, justamente en relación a eso, yo creo que, claro, tenemos que sentarnos a conversar primero quiénes en el fondo vamos a decidir que tengan el derecho a votar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos también una discusión del voto chileno en el exterior. Que la crítica era que por qué ellos iban a votar cuando las políticas públicas que ellos estaban eligiendo no les afectaban en su vida diaria. Entonces que ellos tenían que hacerse cargo de la política en la que ellos estaban inmersos en ese minuto por una decisión personal. Y en el fondo se decía que su posibilidad de voto tenía que quedar congelado a no ser que ellos viajaran al país. Pero por otro lado, sería inconsecuente entonces que no dejáramos que los migrantes que están regularizados voten en nuestro país, porque justamente las políticas que ellos están votando les afectan en su vida diaria y a sus familias también. Entonces yo creo que es una discusión que hay que tener, pero hay que tenerla sin cálculos electorales. Por eso yo creo que no es el minuto de conversarlo ahora. Hoy día tenemos que decidir el tema de la elección en 2 días. Y aquí obviamente el partido de la gente tiene una oportunidad porque mientras el oficialismo y la oposición están discutiendo por este tema, nadie, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de las pymes, pero también con la pérdida de los aprendizajes. Cuando se cerraron los colegios, los directores, o sea, los alcaldes estaban diciendo que ellos no podían cerrar los colegios por el virus porque ya no les quedaban días para devolver en el calendario de Mineduc. Entonces, si el gobierno cerraba los colegios era distinto. ¿Por qué? Porque ya no tenían que devolver días de clase. Entonces, al final, cuando uno cierra, en el fondo, los colegios para prepararse, obviamente, para estos procesos electorales, nadie piensa en las clases que se están perdiendo y en los aprendizajes. Y esa discusión, tampoco nadie piensa en qué hace la mamá con ese niñito cuando se tiene que ir a trabajar o tiene que alimentar a su hijo y obviamente el hijo se tiene que quedar en la casa. Entonces, esa discusión hoy día nadie la está teniendo y esa es la discusión con la que los políticos tienen que conectar. Y yo creo que el Partido de la Gente tiene una oportunidad en la que se debería enfocar ahora en la discusión. Y diciendo lo anterior también con el tema de la información de los contenidos de las votaciones. La bajada finalmente. Claro, al final igual, al menos lo que hemos visto con el actual oficialismo es que, claro, en la primera elección de la Constitución, de la nueva Constitución, teníamos kioscos informativos, recorrieron el país, hubo un despliegue. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había una oportunidad para poder tener una victoria y poder cambiar la Constitución. Y después cuando en la segunda etapa ya todos sabíamos que íbamos a quedar con la misma Constitución, no hubo ningún despliegue, no hubo información, no hubo contenido. Ahora para las primarias ocurrió exactamente lo mismo. La gente no sabía si tenía que ir a votar, si era obligatorio, si eran todas las comunas. No había una bajada de contenidos y la verdad es que yo prefiero pensar que es por un tema de incapacidad de gestión, de no saber cómo comunicar desde el gobierno a la ciudadanía antes que una falta de interés o un cálculo
electoral, porque sería bastante preocupante que herramientas que son institucionales y democráticas se estén utilizando de una manera tan preocupante. Y nada, ojalá, sobre todo ahora que son unas elecciones tan importantes, obviamente el gobierno esté a la altura, tenga la capacidad de utilizar tanto a la SECOM como a los distintos ministerios asociados, que obviamente todos acá se conectan por el voto de la mujer, por el voto del adulto mayor, por el sistema de transporte que va a llegar, si es gratis o no es gratis. Al final, como que es un trabajo de Estado el que tiene la obligación de informar a la ciudadanía, y eso no se puede perder por cálculos políticos. Denise, me quedo contigo ya para ir cerrando además el panel del día de hoy. Mira, aquí es cuando empezamos a tener una discusión más de fondo. Comparto hartos puntos. Espero yo que la discusión deje de ser tan electoral. Siempre he esperado eso del Parlamento y voy a discernir un poco solo en una parte. No es tan solo una problemática del gobierno y del Estado, es una problemática de todos. Nosotros como partidos políticos o como personas que están involucradas en la política tenemos una responsabilidad enorme detrás y eso también tenemos que estar a la altura. Tratar de no desinformar y yo soy bastante crítica tanto con la izquierda como la derecha. Nos pasaba días atrás que veíamos a una ya prácticamente es la carta presidencial de Chile Vamos, que es Evelyn Matei diciendo propongan pero debemos dejar que estos temas dejen de ser solamente temas de campaña, busquemos realmente las soluciones. Me gustaría invitar a los políticos en general a dejar de estar en una burbuja, porque aparte la política es una burbuja muy pequeña que no te deja ver muchas veces la realidad y estar mucho más conectado con la ciudadanía y con los territorios, que es ahí en donde se pueden brindar y pueden salir realmente muy buenas soluciones. Pero eso por mi parte, agradecer también la oportunidad y tenemos que ir centrándonos en las cosas que realmente le importan a la gente, que muchas veces no son lo que más escuchamos ni son las cuñas más bonitas que aparecen dentro de los medios. Sí, y tiene que tener ahí también un respaldo detrás. A propósito de lo que decías del propongan, más allá del eslogan, también tiene que ir detrás un programa claro, ¿no? Me da la impresión además. Bueno, Denise, Macarena, yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado esta mañana en nuestro panel, temas bien interesantes y que esperemos se vayan solucionando pronto, particularmente en el tema electoral, porque ahí esta incertidumbre no le hace bien a ningún sector político, hay que decirlo. Que estén muy bien y nos estamos reencontrando pronto. ¿Ah? Chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao.